¿Pueden ver mis diapositivas? Aún no, doctora. No. ¿Qué pasa? Porque aquí me dice que ya. Denme un segundito, me voy a salir, voy a volver a entrar porque me aparece que ya la están compartiendo, ¿sale? Un segundito.
Listo, una disculpa, algo pasó, yo no las pude cargar, entonces me apoyaron para la carga. Bueno, como les había comentado, yo soy la doctora Pamela Munguía, soy reumatóloga, imparto clases de reumatología, obviamente, en la facultad. Entiendo que ustedes están realizando un diplomado para poder titularse, entonces ya muchas de las cosas que les presento ya las deberían de saber. Vamos a tratar de que la clase sea muy concisa, pero también muy didáctica para que ustedes puedan aprender lo necesario. La que sigue, por favor. Para saber qué es la enfermedad, y esto es muy importante que ustedes tengan clara la definición, esta es una enfermedad autoinmune que es inflamatoria, que es crónica, que puede afectar diversos órganos, que puede provocar deformidad, mucha incapacidad funcional y una disminución muy importante de la expectativa de vida. La siguiente, por favor. Esta enfermedad se habla que tiene una distribución universal. Aproximadamente el 1% de la población mundial en algún momento puede llegar a desarrollar esta enfermedad o la tiene. Las cifras de incidencia y prevalencia son muy diferentes dependiendo de la zona geográfica, muchas veces porque no se toman en cuenta los casos incidentes, pero también porque hay ciertas poblaciones que tienen más susceptibilidad, perdón. Es una enfermedad que es ligeramente más frecuente en mujeres, de 2 a 3 mujeres por cada varón afectado, pero recordemos que en reumatología hay enfermedades que son francamente de mujeres, como por ejemplo, ¿cuál me podrías decir? Creo que es Naomi Aranza. Recuerden que están las personas que les van a estar tomando su participación, ¿sale? Entonces tienen que forzosamente participar. Naomi Aranza. Ah, perdóname. Perdón, Guadalupe. Ay, ¿dónde está Guadalupe Aparicio? No, perdóname. Ulises, dime. Pues tengo entendido que sería la artritis reumatoide y la fibromialgia. No, 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 para nada. Pedro, una enfermedad Yo, autoinmune, una eh, enfermedad autoinmune. yo, yo, Doctora. Pedro, ¿puedo? Pedro, ay, Pedro Cruz Cruz. Doctora, estoy en el trabajo, espero no le incomode el ruido. ¿Sí, no hay problema? No, nada más contéstame. ¿Me podría repetir la pregunta, doctora? Es que no la escuché. ¿Cuál es una de las enfermedades autoinmunes más frecuente en mujeres? Mujeres, podría ser Bueno, hay veces que también la diabetes tipo 1 puede ser autoinmune, ¿no? Bueno, pero no sé la verdad la relación que tenga entre hombres y mujeres. Estamos hablando de reumatología, estamos en el área de reumatología el día de hoy. De 7 a 8 vamos a ver reumatología. ¿Me escucha? ¿Me escucha, doctora? ¿Sí? Puede ser ¿Sí? lupus. Es que le digo, no, Lupus. la verdad no sé la Ajá. relación entre Lupus es una de las enfermedades que pudiera ser. Entonces, esta enfermedad, la artritis reumatoide, aunque puede parecer a cualquier edad, va a tener un pico de incidencia que va entre los 40 a los 60 años de edad. Si ustedes se dan cuenta, son mujeres relativamente más grandes comparadas con otras enfermedades reumatológicas. La que sigue, por favor. La imagen que les presento a continuación es una imagen donde ustedes pueden ver la prevalencia de algunas regiones geográficas. Ustedes pueden ver que puede ser tan bajo en México, tenemos como 0.3%, hasta algunas regiones donde se ve que tienen una mayor prevalencia, como por ejemplo lo es el Reino Unido, ¿no? Entonces, vean cómo puede cambiar demasiado la prevalencia. La que sigue, por favor. Ahora, está asociado también a factores genéticos. Sabemos que
por ejemplo, el HLA-DRB1 es el que mayor predispone a este tipo de enfermedades reumatológicas. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el tener el HLA-DRB1 me da riesgo, me confiere riesgo de desarrollar la enfermedad. Cuidado, no es la causante de la enfermedad, es lo que me predispone a que pueda tener esta enfermedad. Casi todos los antígenos de DRB1 pudieran ser, aunque hay unos subtipos que pudieran tener un mayor riesgo. Otros genes que pueden estar implicados, son los de la superfamilia de inmunoglobulinas, el de la prolactina y el de la ACTH. ¿La que sigue? Si bien comenté que puede haber susceptibilidad genética, ustedes deben de entender que la susceptibilidad, así como la famosísima diabetes y el susto, es exactamente lo mismo. Yo soy una persona que soy obesa, que no hago ejercicio, que consumo muchos carbohidratos y de repente me da un susto y se me eleva la glucosa y pues ya no baja, entonces soy diabético. Si lo pensamos muy a grosso modo y tratando de hacer una pequeña broma, van a entender que no es suficiente que te hayas asustado para que te dé diabetes, ¿sale? Y a veces no es suficiente que seas obeso o seas hipertenso para que te dé diabetes. Lo mismo pasa en estas enfermedades reumatológicas. No es único el factor de riesgo el tener el HLA-DRB1. Pueden haber algunos factores iniciadores. Aguas, no son causales. ¿Qué quiere decir? No tener virus de Epstein-Barr me va a dar artritis reumatoide. Lo que puede hacer es que yo sea más susceptible a desarrollar la enfermedad. Generalmente los agentes infecciosos más relacionados son los virales, Epstein-Barr, herpes, rubiola, parvovirus, pero también pueden haber otras infecciones, como por ejemplo por micobacterias, por Campylobacter, por Yersinia o por Salmonella, que puedan ser, aunque son mucho menos frecuentes. La que sigue, por favor. Esta imagen es una imagen muy, muy, muy bonita, donde pueden ustedes ver estos factores que yo les comentaba, ¿Cómo pueden ver los factores de riesgo? Si ustedes ven la susceptibilidad genética, como el HLA-DRB1, las modificaciones epigenéticas en su pantalla del lado más izquierdo, ser fumador, algunos cambios en la microbiota, las dietas muy occidentales, y estoy hablando de occidentales, pizzas, hamburguesas, hot dogs, que cero verduras, cero frutas, ajá. Esto me puede llevar a una susceptibilidad. Hay algo generalmente en el ambiente que me puede detonar la enfermedad. Pueden haber pacientes que puedan desarrollar síntomas no muy específicos y posteriormente desarrollar ya los síntomas clínicos completamente de artritis reumatoide, que ustedes pueden ver donde dice early RA, que sería una artritis reumatoide temprana. Lo que quiero que ustedes vean también es en la parte inferior donde están las imágenes de las articulaciones. Pueden ver cómo hay cambios. Tenemos una articulación normal en la primera imagen. En la segunda imagen, si ustedes se pueden dar cuenta, hay un engrosamiento sinovial con cambios en las características del hueso subcondral y posteriormente ya hay mayor aumento en este engrosamiento sinovial, pero también empieza a haber ya destrucción del cartílago articular. ¿Y esto a qué me va a llevar? Pues obviamente a deformidad. Entonces, ¿en qué momento querríamos tomar a los pacientes con artritis reumatoide? Pues en un momento muy temprano en el cual yo puedo todavía dar tratamiento y evitar que haya tanta deformidad. ¿La que sigue? Ahora, dentro de la fisiopatología, fíjense que es muy interesante. Vuelvo a repetir, ustedes tienen en la imagen A, en la parte superior, factores de riesgo. Ya tenemos factores de riesgo, susceptibilidad genética, los factores de riesgo de la dieta, el microbioma, etcétera, etcétera. Y lo que puede suceder es que cuando nosotros consumimos tabaco, puede llevarse a cabo ya sea en pulmones, que es lo más habitual cuando consumimos tabaco, pero también se puede llevar en intestino, algo que se llama citrulinización de péptidos. ¿Qué quiere decir citrulinización de péptidos? Ustedes pueden ver que es el cambio de una arginina por una citrulina. ¿Qué pasa cuando hay un cambio conformacional en esta proteína que es altamente antigénica? Brenda Alvarado, ¿me puedes platicar qué es un antígeno?
¿Ya me escuchan? Ujú. Sí, sean rápidos en sus respuestas para que no nos detengamos mucho, ¿sale? Para que esto sea rápido, por favor. Alejandra Es Ponce. una sustancia, doctora, que provoca que el Perdón, sistema Alejandra. inmune... Alejandra, es que les estoy preguntando a aquellos que están con la cámara apagada, porque generalmente no están poniendo atención. Ya, Yo ahorita soy pregunto. Alejandra, Ajá, yo soy Alejandra Ponte. Entonces, sí, es cualquier sustancia o cuerpo extraño que encuentre en el sistema inmunitario. no necesariamente. Sí, escucho. Sí se escuchó, pero no necesariamente. Doctora, sí me escuchó de cosas. Sí, sí te escuché, pero no es. Diana Gutiérrez Luna. Son, el antígeno son más proteínas, también pueden ser polisacáridos, bueno, que serían parte de, puede ser del virus, de una bacteria, más o menos recuerdo, o sea, no sé si esté bien, doctora. Ok. Entonces, es una sustancia que puede despertar una respuesta inmune, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esta proteína que era una proteína normal, parte de nuestra función normal, que cambia conformacionalmente y entonces causa activación celular, como ustedes lo pueden ver bien? Ajá. Que a dónde se va esa activación o qué células activa, puede activar a las células presentadoras de antígenos, como ustedes ven de su lado izquierdo, que dice APC, o los macrófagos de su lado derecho. Cuando estos se activan, van a ellos mismos activar mediante los receptores B o los receptores T, dependiendo los linfocitos B y a los linfocitos T. ¿Qué van a hacer los linfocitos T? Van a activar a los linfocitos B, le van a presentar este péptido citrulinado y van a producir entonces unas proteínas o unos anticuerpos llamados antipéptido cítrico citrulinado, que si ustedes recuerdan y revisaron el tema, entonces esos son uno de los laboratorios más importantes para la artritis reumatoide. La que sigue, por favor. ¿Qué va a pasar cuando hay una activación de todas estas células? No solo va a haber producción de péptidos cítricos citrulinados, sino también va a haber una activación de otras células como macrófagos, les decía, como linfocitos B y T, pero también como fibroblastos. ¿Qué va a pasar? Van a liberar sustancias proinflamatorias como interleucina 6, como interleucina 1, como factor de necrosis tumoral, como interleucina 8, como RANK, como interleucina 17, como metaloproteinasas, prostaglandinas, leucotrienos. ¿Y qué va a hacer todo esto? Que nos va a llevar exactamente a un cartílago destruido, o sea, a una destrucción del cartílago. ¿Por qué? Porque todas las metaloproteinasas van a empezar a romper a estas proteínas de parte de la colágena que forman además toda la articulación. La que sigue, por favor. Y entonces sucede esto. Este llenado de células proinflamatorias que ustedes pueden ver, que lo que van a hacer es cambiar no solo a esto que ven de rojo que dice tendón inflamado en la parte de abajo, ustedes también pueden ver más adelante, sería de color azul, después de donde están todas las células inflamatorias, de color azul, encuentran a la membrana sinovial, entonces ven a la membrana sinovial que está engrosada comparada con la de su lado izquierdo. Si ustedes la pueden ver, se ve totalmente diferente. Hay inflamación, pero si se dan cuenta también hay una inflamación del hueso subcondral. Ese hueso que está por debajo del cartílago que ya se comió. Si buscan esas líneas horizontales azules, que es el cartílago articular que ven de su lado izquierdo tiene una articulación normal, de su lado derecho tiene una articulación inflamada y más que nada destruida por en un proceso autoinmune, entonces pueden ver que el cartílago articular se ha perdido, pero también se ha perdido esta adecuada relación del hueso subcondral, también hay un engrosamiento sinovial, hay una hiperplasia sinovial y hay una formación de lo que anteriormente llamábamos panus, que todo es una sustancia inflamatoria, ¿sale?
Panus con doble N. La que sigue, por favor. Ok. Todo esto, toda esta inflamación, toda esta cascada de citocinas proinflamatorias me va a llevar a las características clínicas más, válgase la redundancia, más características de la enfermedad, que van a ser las artralgias y artritis, ¿sale? ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia entre artralgia y artritis, Rubén? Rubén Eduardo González. ¿No? ¿María? María, perdón, disculpe si digo María porque no veo el segundo nombre, disculpe. Sí, no María. se preocupe. Ujú. En una artralgia, o sea, su nombre lo dice, es el dolor de la misma articulación, y en una artritis es la inflamación de la misma, es la diferencia entre una y otra. Exactamente, y su compañera tiene toda la razón. La diferencia entre artritis y artralgia, artralgia es dolor, artritis es inflamación, ¿sale? Entonces, súper importante lo siguiente, la artritis reumatoide, si ustedes recuerdan esta imagen que les puse, casi de las primeras imágenes que les puse, donde había una línea, perdónenme porque, les repito, yo no estoy presentando, había una línea horizontal, en esta línea horizontal que parecía una línea del tiempo y teníamos 4 articulaciones que iban lastimándose. Si ustedes lo piensan, ¿cuándo vamos a encontrar una artritis franca? Más de su lado derecho. Muchísimas gracias. Gracias, te agradezco. Más de su lado izquierdo, ¿no? Entonces vamos a empezar de su lado izquierdo, vamos a tener dolor, más hacia su lado derecho vamos a tener artritis. ¿Cuándo queremos poder encontrar a los primeros síntomas o a ese paciente que llega por primera vez? Obviamente más a su lado izquierdo, donde tenga menos alteraciones, ¿ok? Perdón, regrésame. Muchas gracias, te agradezco. Bien, ahora, ¿qué características tiene el dolor de esta enfermedad? Primero, va a ser un dolor que al movimiento puede mejorar, ¿sale? Que con el reposo empeora, que generalmente se acompaña en las manos y en los pies de rigidez matutina de más de 30 minutos. Esas son las características habituales de artritis reumatoide. Si ahorita Luis llegara y me dijera, doctor, es que fíjese que tengo desde hace 6 meses dolor en mis manos y además del dolor en mis manos tengo mucha rigidez, tengo 2 horas de rigidez, sospecharía que Luis pudiera tener artritis reumatoide, ¿sale? Por las características. La que sigue, por favor. ¿Cuál es la afección articular que se va a dar en esta enfermedad? Puede afectar a cualquier articulación sinovial. Recuerden que la articulación sinovial es esa que ustedes vieron, que tiene todos los componentes. Tiene al hueso, arriba el cartílago articular, por arriba va a tener la membrana sinovial, tendones y ligamentos, ¿sale? A diferencia, por ejemplo, de la articulación de los huesos del cráneo, que ya está totalmente fibrosada, no se mueve y pues no es sinovial, ¿sale? Entonces puede afectar cualquier articulación sinovial, pero habitualmente, y esta imagen me gusta mucho, nos muestra cuáles son las más afectadas. Y si ustedes se pueden dar cuenta, se ve afectada las metacarpofalángicas, las interfalángicas proximales, los tobillos, los tarsos y los metatarsos. Mucho menos afectado o nada comunes, cuidado, al inicio de la enfermedad son interfalángicas distales, cadera, lo que se ve en amarillo más claro, ¿sí se dan cuenta? Entonces, también la forma en la que se presentan estas manifestaciones articulares, la artritis o la artralgia, también nos puede dar bastante de esto. La que sigue, por favor. Y así vamos a ver una sinovitis. Si ustedes pueden ver, tiene en la muñeca una sinovitis. Si ustedes pueden ver en este momento su muñeca, pues es muy diferente a cómo ven la muñeca de este paciente que está aquí. Metacarpofalángicas, interfalángicas proximales. La que sigue. Existen algunas alteraciones clásicas de artritis reumatoide. Lo que les quiero mostrar inicialmente, porque desafortunadamente no están viendo al paciente, es cómo se ve inflamada la articulación. Si ustedes ven, este paciente es un paciente muy joven, de su lado derecho ven una sinovitis bastante importante de la articulación de la muñeca,
mientras que de la izquierda es menos evidente. Pero metacarpofalángicas e interfalángicas proximales están afectadas. Y es más, ustedes pueden ver cómo las manos, permítanme, déjenme ver si me veo. Creo que sí me ven, ¿verdad? Ok. Pueden ustedes ver cómo las manos, es más, tienen una postura, ay, qué feo se ve. Perdón, creo que se congela mucho. Se va a quitar, se quitó en automático esto, porque yo creo que la inestabilidad del internet. Ven cómo no está totalmente derechas las manos, ¿no? Que parece que estuvieran como ligeramente en garra. Ajá, porque hay mucha inflamación. La que sigue, por favor. Tenemos otras alteraciones articulares muy importantes, como lo es la desviación cubital. Vean cómo las manos se van hacia cubital. Y lo que les había comentado, ¿se acuerdan? Material inflamatorio crónico llamado PANUS, aquí lo pueden ver. ¿Dónde lo van a ver ustedes o dónde pueden verlo? En la segunda metacarpofalángica, o sea, el segundo nudillo, para que me entiendan. Hay alguien tiene abierto su micrófono, porfa. Más que lo cierren. Ay, no veo quién es. Osiris, creo que tienes abierto el micrófono, por favor. ¿Lo puedes cerrar? Tienes abierto el micrófono, por favor. Ok, entonces tenemos la desviación cubital y el PANUS. Lo pueden ustedes observar en el primer nudillo del lado derecho. Perdón, el segundo nudillo del lado derecho. Es esa zona inflamatoria crónica que aunque el paciente mejore, ya no se va a quitar porque son todos estos marañas de tejido inflamatorio crónico. La que sigue, por favor. Tenemos otro paciente con una desviación cubital mucho más importante y a pesar de eso no tiene PANUS. La que sigue. Otra característica son la atrofia de interóseos. Estas manos que se ven como huesudas, como chupadas, es porque entre el carpo o en la zona del carpo, en la parte de en la parte superior, es que no sé, entre el carpo y el metacarpo, ustedes pueden ver cómo hay unas líneas que se ven como huesuditas. Bueno, esa zona es de atrofia de interóseos. La que sigue, por favor. Dedos en cuello de cisne también se pueden ver. Vean cómo es una extensión de la interfalángica proximal con una flexión de la interfalángica distal. Estos son los famosos dedos en cuello de cisne. La que sigue. Después tenemos lo contrario, que se llaman dedos de botonero, una flexión de la interfalángica proximal con una extensión de la interfalángica distal, que sería el tercer dedo de esta paciente. El tercer dedo, si ustedes lo pueden ver, parece que estuviera como retraído. Bien, esto es un dedo de botonero o un dedo en ojal. ¿El que sigue? Esto es un pulgar en Z, también bastante característico de artritis reumatoide. Y esas bolitas que ustedes ven en la parte inferior de la articulación interfalángica distal del pulgar y en la metacarpofalángica, en la segunda metacarpofalángica, esos son nódulos reumatoides. La que sigue, por favor. Ok, ahora, también podemos tener quistes sinoviales, que ustedes pueden ver sobre la muñeca del lado derecho, aunque también tenemos del lado izquierdo. La que sigue. Y lo que antes veíamos cuando no teníamos muchos tratamientos era esta artritis deformante muy, muy, muy importante, donde había una pérdida total de las articulaciones y pues el paciente tenía una pésima calidad de vida, que es lo que queremos evitar. La que sigue, por favor. Ok, ahora, estas son las manifestaciones articulares. Después vamos a tener a las manifestaciones extraarticulares. Los pacientes con manifestaciones extraarticulares habitualmente tienen ciertas características. Es una artritis reumatoide
seropositiva grave, que quiere decir que tiene factor reumatoide positivo o anti-CCP positivo a títulos muy altos y tienen muy larga evolución. El 50% de estos pacientes con larga evolución pueden llegar a tener alguna otra de estas manifestaciones. La que sigue. Principalmente son hematológicas. La anemia de trastornos crónicos es la más habitual. Esta se va a producir por un aumento de la interleucina 6 con una disminución de la eritropoyesis eficaz o una eritropoyesis ineficaz, la cual no responde a hematínicos porque su causa es la secreción de interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral. También podemos llegar a tener leucopenia, aunque esta no es muy severa, habitualmente no es por debajo de 3.000 leucocitos. También se puede presentar una crioglobulinemia. Si ustedes recuerdan, son proteínas que se van a precipitar con el frío. Entonces también se pueden presentar en un porcentaje, aunque bastante bajo. La que sigue. Los nódulos reumatoides se pueden presentar en un 25% de los pacientes que tienen artritis reumatoide de larga evolución. Se van a localizar unos nódulos subcutáneos duros, no dolorosos, en zonas de apoyo, como por ejemplo codos, en la región occipital, en el pabellón auricular, sobre interfalángicas proximales y metacarpofalángicas, y generalmente están adheridos a planos profundos, aunque pueden estar muy superficiales. Estos no se retiran, solo se retiran cuando están en zonas que les producen mucho roce y que se puedan ulcerar y se puedan infectar. Pero no son precancerígenos, no son vasculitis, no son una lesión que requiera retirarse, excepto por estética. La que sigue, por favor. A nivel ocular también las manifestaciones son bastante importantes. Conjuntivitis, epiescleritis y escleritis se pueden presentar en estos pacientes. La conjuntivitis más habitual es la queratoconjuntivitis zika o seca, causada por una sequedad por la producción de autoanticuerpos, la cual mejora con el uso de lubricantes oculares. La epiescleritis y la escleritis pueden llegar a ser más preocupantes porque la escleritis, aunque es muy poco común que llegue a sus variantes perforantes, pueden llegar a ser perforantes, como lo ven en la imagen superior, en la cual puede haber pérdida total del globo ocular. La iridociclitis no es una manifestación propia de artritis reumatoide. ¿Por qué se las pongo por si no es tan frecuente? Porque la iridociclitis es la manifestación más habitual de las artritis idiopáticas juveniles, anteriormente muy mal llamadas artritis reumatoide juvenil. Entonces, bueno, ustedes pueden tener como un tip de examen nacional. La que sigue, por favor. Las vasculitis también se pueden presentar en estos pacientes. No son tan frecuentes, pero pueden llegarse a presentar hasta en el 30% de los pacientes. Habitualmente son de extremidades inferiores, se van a presentar, inician en pies y van ascendiendo hasta muslos. En general, no sobrepasan los muslos. Se van a presentar como lesiones petequiales o púrpura que no borra a la digitopresión. Esa es la gran característica de la misma. Esto va a ser doloroso, a veces ardoroso, a veces o hasta puede ser asintomático y cura y mejora muy bien con esteroide. La que sigue, por favor. También se pueden presentar manifestaciones neurológicas. La mononeuritis múltiple se va a asociar a vasculitis reumatoide, o sea, es muy común que vaya vasculitis junto con mononeuritis, pero también se pueden presentar solo como dolor, molestia o parestesias de extremidades inferiores, aunque no es raro que se vayan a presentar, por ejemplo, como mano caída o pie caído. En la imagen inferior podemos ver una mano caída por artritis reumatoide. La que sigue, por favor. A nivel cardíaco, hasta el 30% de los pacientes pueden llegar a presentar una pericarditis, aunque esta muchas veces es asintomática. No es tan frecuente la afección cardíaca, pero si se presenta, les repito, se va a presentar como una pericarditis. Las valvulopatías reumatoideas son bastante raras y generalmente no son clínicas, aunque también se pueden presentar nódulos reumatoides dentro de las válvulas y puedan dar insuficiencia o estenosis. La que sigue. La enfermedad pulmonar intersticial difusa también se va a presentar en estos pacientes. Es la afección más habitual en artritis reumatoide. Grave. La más habitual como general es el derrame pleural o la afección pleural.
aunque la mayor parte de estos nunca son clínicos. Pero la enfermedad pulmonar intersticial difusa sí disminuye mucho la expectativa de vida, por lo cual hay que estar vigilando a todo paciente que tenga artritis reumatoide de larga evolución o que tenga factor reumatoide a títulos muy altos y que de repente tenga tos no productiva, disnea progresiva y que se le escuchen excretores crepitantes, ¿sale? Entonces se estaría sospechando de que pudiera haber una enfermedad pulmonar intersticial difusa en cualquiera de sus variedades. ¿La que sigue? Ok, ahora, es muy importante saber qué laboratorios se pueden pedir en los pacientes con artritis reumatoide. Lo vamos a hacer así porque en general todos los temas de la medicina se ven así como laboratorio, clínica, laboratorio y después diagnóstico. Aquí queda a veces un poquito complicado, pero trataré de explicarlo lo mejor posible. El laboratorio, ¿qué vamos a buscar si vimos que es una enfermedad inflamatoria? Obviamente reactantes de fase aguda. Los reactantes de fase aguda que podemos encontrar va a ser proteína C reactiva y BCG. Cualquiera de las dos puede estar elevadas. Es muy habitual que proteína C reactiva esté bastante elevada. Si nosotros sabemos qué manifestaciones también pueden tener, entenderán qué tipo de laboratorios le van a pedir al paciente. Ajá. Si ustedes ven que es una artritis reumatoide de larga evolución que llegó a su clínica, a su control, le están dando, por ejemplo, metrotexate, había estado muy bien, pero lleva 20 años de tratamiento y de repente este paciente les dice que tiene disnea, que tiene fatiga, que ha estado perdiendo peso, que tiene tos no productiva, háganle una radiografía de tórax, ¿sale? No es para el diagnóstico de artritis reumatoide, pero sí para el seguimiento de las complicaciones crónicas. Biometría hemática, una creatinina para ver si le puedo dar AINES, una glucosa para ver cómo está su azúcar y que no sea diabético por el tipo de medicamentos. ¿Sí me expliqué? Entonces, tienen que cuidar mucho qué estudios le van a pedir a este paciente. Pero para hacer el diagnóstico de artritis reumatoide necesitan la clínica, BCG, PCR, factor reumatoide y anti-CCP. La que sigue, por favor. El factor reumatoide es un autoanticuerpo que va dirigido contra epítopes localizados en el fragmento FC de la inmunoglobulina G, en la unión tanto de los dominios CH2 como CH3. Suelen ser habitualmente IgM, pero también pueden existir IgG, IgA, IgE. Es bien importante que ustedes vean entonces cuál es la definición de factor reumatoide. El factor reumatoide es una inmunoglobulina contra otra inmunoglobulina. ¿Por qué es tan importante que ustedes lo entiendan así? Porque un paciente que tiene una neumonía grave y está en UCI puede tener factor reumatoide positivo. ¿Por qué? Porque puede haber autoanticuerpos contra otros autoanticuerpos y no necesariamente diagnosticar al paciente con artritis reumatoide cuando no le duele una articulación y está ahí por una neumonía, por VIH si quieren. ¿Sale? Entonces, es muy importante que ustedes entiendan en qué momento pedir el factor reumatoide. ¿Cuándo lo pedirían? Cuando hay un paciente sospechoso. ¿Cómo sospecharías que tienes a un paciente, Estefanía, con artritis reumatoide? Estefanía Mata. Jesús Alejandro. Otra, como lo había mencionado, también por el tiempo de evolución que llevan los pacientes y la rigidez matutina que pueden tener en las articulaciones. Ok, pero ¿cuál sería así por lo que tú dirías? Yo creo que usted, doctora Pamela, tiene artritis reumatoide. ¿Qué llego diciéndote? Por el dolor de las articulaciones. Claro. Y eso es bien importante, chicos. O sea, que ustedes entiendan que un paciente que llega con ustedes con dolor en las manos, ok, está perfecto. Sí, es sospechoso de artritis reumatoide. ¿Sí me explico? Pero si ustedes tienen un paciente hospitalizado que no saben qué tiene y deciden hacerle un factor reumatoide y sale positivo, lo más probable es que ni siquiera tenga artritis reumatoide. El 60% de los pacientes que tienen artritis reumatoide van a tener factor reumatoide positivo al inicio de la enfermedad. Es muy sensible, pero poco específico. La que sigue, por favor. Ok, ahora, los que sí son muy específicos van a ser los anticuerpos antipéptidos cítricos citrulinado. Tienen una especificidad que llega hasta el 100%. Quiere decir que a este paciente que les había dicho que está intubado, que le pidieron factor reumatoide porque no tenía nada que hacer,
y sospechan que tiene artritis reumatoide y que pueda ser, porque ya les platica la mamá que siempre se había estado quejando de dolor articular, le hacen anti-CCP, sale positivo, la posibilidad de que tenga artritis reumatoide es muchísima. ¿Sí me expliqué? Ok, la que sigue, por favor. Ok, la que sigue. Bien, ahora, en cuanto a radiología, ¿qué vamos a pedir? Lo que habitualmente se pide es una radiografía de manos y pies, porque lo que se busca son lesiones iniciales cuando estamos tratando de diagnosticar una artritis reumatoide temprana. Las lesiones tardías, la verdad es que son incorregibles, entonces no es tan necesario cuando ustedes ya ven esa desviación cubital terrible, cuando tiene nódulos reumatoides terribles, pues realmente no me sirve de absolutamente nada esto. Pero en cuanto a la radiología para diagnóstico inicial, sí. ¿Cuál es la fase más precoz o qué es lo primero que voy a ver? Obviamente el aumento de las partes blandas, pero también lo que puedo ver es la osteopenia yuxtaarticular. ¿Qué quiere decir? Estas radiografías que se ven medio negritas alrededor de la articulación. La que sigue, por favor. ¿Qué van a observar? Si ustedes pueden ver, van a observar alrededor de las metacarpofalángicas, van a ver que está más negro alrededor de las metacarpofalángicas que en la diáfisis de los huesos. Ajá. La que sigue. Pueden ver una erosión, están viendo el segundo dedo, que además tiene una luxación. Perdón, es el quinto dedo. Sería el cuarto dedo donde pueden ver las erosiones. La que sigue. Pueden ver en esta imagen una fusión de carpos. Hay una imagen blanca en los carpos. No se ven los huesos del carpo, si se dan cuenta. O sea, se ve como un mazacote ahí de algo blanco, ¿no? Entonces es una fusión de los carpos. Pueden ver la osteopenia yuxtaarticular muy, muy marcada. La que sigue, por favor. Y estas son las lesiones de las manos de la paciente que vimos que tenía esa artritis tan deformante. Si ustedes se dan cuenta, ya no tiene articulaciones. ¿Qué quiere decir? Funcionalidad cero. La que sigue. La que sigue. Ok, tomografía y resonancia magnética, la verdad, no son habitualmente usados para el diagnóstico de artritis reumatoide. Se utilizan mucho más para investigación, una evaluación muy temprana de un paciente muy sospechoso o realmente poca experiencia de la persona que visualiza las radiografías. ¿La que sigue? Bien, ahora, algo muy importante van a ser los criterios clasificatorios. Los criterios clasificatorios, ustedes los pueden encontrar, se dividen en dos. Los de 1987, la que sigue, por favor, y los de 2010. Solo les quiero mostrar los de 1987. Se habla de que necesitamos 4 puntos para, o sea, cuatro palomitas para poder clasificar como artritis reumatoide. Anteriormente eran rigidez matutina de más de 1 hora, artritis de 3 o más grupos articulares, artritis de articulaciones de las manos, artritis simétrica, nódulos reumatoides, factor reumatoide en suero y alteraciones radiográficas. Cosas muy importantes, si ustedes se dan cuenta, las alteraciones radiográficas se espera en artritis reumatoides ya de muy larga evolución. 1. 2. El factor reumatoide no es tan específico. ¿Sale? La que sigue, por favor. Por lo cual, en 2010 se crean los criterios clasificatorios del Colegio Americano de Reumatología, donde ustedes pueden ver que a diferencia de los anteriores se puntúa. Un puntaje mayor de 6 es igual a clasificación de artritis reumatoide. Y lo que debemos de hacer es contar las articulaciones y el tipo y tamaño de articulaciones que se ven afectadas. Una articulación grande afectada, 0 hasta más de 10 articulaciones pequeñas afectadas, que nos dan 5 puntos. El tener factor reumatoides o ACPA serían anticuerpos antipéptido cítrico citrulinado, esos son ACPAs, y BCG-PCR, así como la duración. Entonces ustedes pueden observar que solo hay 3 cosas que se piden para poder clasificar a un paciente. Saber cuáles articulaciones le duelen y de qué tamaño son, cuántas también, si tengo factor reumatoide y anti-CCP, o sea, factor reumatoide o anti-CCP o factor reumatoide y anti-CCP, y BCG y PCR, y saber el tiempo de duración, ¿sale? Solo son realmente 4 cosas que nosotros podemos observar. La que sigue, por favor. Tal vez esta le van a entender un poquito más ahorita que veamos las guías de práctica, ¿sale? Nosotros tenemos forma de evaluar cuánto hay de actividad de la enfermedad.
y eso lo evaluamos por medio de, o bueno, tenemos 4 índices muy importantes. El que es SDAI, CDAI, DAS y DAS28. Cuentan cuántas articulaciones están afectadas, cuentan cómo se siente el paciente, cómo ve el médico al paciente y cuentan la proteína C o BCG, ¿sale? Dependiendo de eso nos va a dar un puntaje y nos va a decir si está en remisión, con baja actividad, moderada actividad o alta actividad. ¿Y de qué nos va a servir eso? Por ejemplo, un paciente que le di X medicamento, mejoró o no, o sea, pasó de una actividad a otra actividad y es como le voy a ir cambiando los medicamentos. Realmente solo se los quise poner para que ustedes vean cómo se utilizan estos para evaluar actividad. La que sigue, por favor. Bien, ahora vamos con el tratamiento. Vamos a dejar las preguntas al final, si tienen alguna, porque desafortunadamente perdí mucho tiempo tratando de compartir las imágenes, ¿sale? Ok, ¿cuáles van a ser los objetivos terapéuticos? Obviamente que el paciente se sienta mejor, tenga menos dolor y tenga más actividad. La que sigue, por favor. Quiero que ustedes vean esta imagen y aquí vamos a resumir realmente el tratamiento. Lo primero que tenemos que hacer es ver si realmente este paciente tiene artritis reumatoide. Ok, este paciente tiene artritis reumatoide. ¿Qué tengo que hacer? Primero ver si a este paciente le va a ir bien o le va a ir mal. ¿Cómo voy a saber que este paciente le va a ir bien o le va a ir mal? Lo que les había comentado, el factor reumatoide que tenga títulos muy altos, que tenga una evolución ya muy larga, es probable que al paciente no le vaya tan bien. Entonces, ¿qué se sugiere? Empezar con terapia combinada y no con monoterapia. En cambio, si este paciente no tiene factores de riesgo para mal pronóstico, entonces empieza con una terapia. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Ustedes lo pueden ver, metrotexate, ¿sale? De 10 a 25 miligramos cada semana. O puede utilizarse leflunomida, o puede utilizarse un antimalárico como cloroquina o hidroxicloroquina, o puede utilizarse en algunas guías clínicas, habla de pueden utilizarse desde un inicio biológicos. Y si ustedes se dan cuenta, en la parte de abajo, en el cuadrito que está en medio, ahí dice valorar respuesta con DAS, 28, SDAI o CDAI, que era lo que les mostré. O sea, ¿qué tanto mejoró? Estaba muy activo, le di el medicamento y bajó la actividad, entonces va funcionando el medicamento. Al revés, no estaba tan activo, estaba en actividad leve, vuelve a venir, ahora está en actividad alta, hay que cambiarle medicamento, ¿sale? Para eso nos sirve. La que sigue, por favor. Si la respuesta es adecuada, entonces, ¿qué seguimos? De su lado derecho, continuamos con el mismo tratamiento. No, que no nos fue bien. Entonces, lo que podemos hacer es cambiar el medicamento, agregar medicamento, o sea, agregar al medicamento de base, como lo puede ser metrotexate, agregarle un segundo medicamento, como talacina o antimalárico. Si tiene una buena respuesta, de su lado derecho ya se van a, me quedo con ese tratamiento. En caso de que no tenga una buena respuesta, entonces nos vamos a otros tratamientos como los biológicos. La que sigue, por favor. Bien, ahora, esta es la guía de práctica clínica del Colegio Mexicano de Reumatología. Quiero que vean que es muy similar a la guía clínica anterior. O sea, la otra nada más está en español, que es de la ACR, pero es exactamente lo mismo. Esta es la guía que en México nos rige, es exactamente lo mismo. Ustedes pueden buscar guías Colegio Mexicano de Reumatología y les aparece el artículo gratuito. La que sigue, por favor. Bien, ahora, ¿cómo vamos a iniciar el tratamiento? El tratamiento, perdón, a los organizadores, ¿puedo tardarme 2 minutos más? No, 5 minutos más. Sí, doctora. ¿Sí? Ok, nada más 5 minutos, prometo que nada más 5 minutos. Ok. Ahora, el tratamiento va a ir como por pasos. Tengan en cuenta, y si ustedes pueden y están anotando, les sugeriría que lo fueran anotando tal cual se los voy a mencionar. Si ustedes dibujaran una pirámide, ajá, bien, si ustedes dibujaran una pirámide y vamos a hacerle el primer bloque, ajá, bien, el primer bloque sería fármacos modificadores de la enfermedad o FARMES. Fármacos modificadores de la enfermedad, ¿sale? ¿Cuáles serían los fármacos modificadores de la enfermedad? Ahorita los vamos a ir desglosando, pero para que ya los vayan escuchando y vayan entendiéndome esta parte, sería el metrotexate, la leflunomida, ahorita les paso la diapositiva, no se preocupen, la sulfasalacina y los antimaláricos,
¿sale? Son 4 medicamentos que van en esa parte. Ahora, la siguiente parte, para que ustedes me entiendan, va a ser tratar de desinflamar y quitarle el dolor a este paciente. ¿Cómo podemos desinflamar y quitarle el dolor? Con 2 medicamentos. El primero son los AINES, el grupo de AINES. ¿Qué AINES tenemos? Tenemos un montón de AINES. Diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno, ketorolaco, meloxicam, piroxicam, el dexketoprofeno, loxoprofeno, los que ustedes quieran. Ajá, cualquier AINE que ustedes sepan utilizar. ¿Qué dosis? Pues dependerá del tipo de AINE, ¿no? Indometacina, 25 miligramos cada 8 horas, diclofenaco, una de 100 miligramos cada 24, o 50 miligramos cada 12, naproxeno, no más de 1.5 gramos, 2.400 para ibuprofeno, ¿sí me explico? El AINE que ustedes quieran. Dentro de estos AINES vamos a tener un grupo que se llaman COX-2. Los COX-2 son selectivos inhibidores de la ciclooxigenasa 2. ¿Qué hacen? Protegerme estómago, ¿sale? Evitan que haya tanto reflujo y tanto problema estomacal que muchas veces los AINES les dan a estos pacientes. Imagínense que tienen a una abuela de 80 años que toma diclofenaco, ¿sale? Por una artritis reumatoide de 20 años. Es terrible para el estómago, para esta paciente. Ok. Ahora, esta parte me va a ayudar a quitar el dolor y ligeramente la inflamación, pero no les va a controlar perfectamente la inflamación. Para eso, la que sigue, por favor, vamos a tener los glucocorticoides. Los glucocorticoides son un grupo de medicamentos que dejaríamos como en el tercer bloque. O sea, ¿recuerdan? Estábamos haciendo una pirámide, la base, Farmes, metrotexate, leflunomida, sulfasalacina, antimaláricos. La segunda parte, AINES. La tercera parte, glucocorticoides. Los glucocorticoides son un diclofenacote. Entiéndanme, ¿qué efecto tienen? Analgésico y antiinflamatorio. Aguas. Son esteroideos. ¿Qué quiere decir? Que me pueden aumentar el riesgo de cataratas, me pueden aumentar el riesgo de diabetes, me pueden aumentar el riesgo de obesidad, me pueden aumentar el riesgo de hipertensión, de hipercolesterolemia, de densidad mineral ósea baja, de caídas, de fragilidad, de un montón de cosas, ¿ok? Por eso los pongo en el tercer punto, ¿no? Para que si los podemos utilizar, claro que los pueden utilizar, pero aguas, hay que utilizarlos por tiempos cortos y en las dosis más bajas posibles, ¿sale? ¿Qué se ha visto cuando nosotros utilizamos glucocorticoides? La rigidez en la mañana mejora muchísimo, la BCG y la PCR bajan muchísimo y mejoran mucho, mucho, mucho la calidad de vida del paciente, ¿sale? La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Ok, ahora vamos allá a describir los fármacos modificadores de la enfermedad. Dentro de ellos vamos a tener primero los antimaláricos. Los antimaláricos son un grupo de medicamentos que son derivados de la quinina, que es un pigmento. ¿Por qué es tan importante que entiendan esto? Porque dentro de los efectos adversos que puedan tener son estas lesiones hiperpigmentadas que se puedan poner o darse alrededor de la mácula, que se llama maculopatía por cloroquina, ¿sale? Por lo cual, cuando hay uso de este tipo de medicamentos, cada año se debe de evaluar a oftalmología. Una vez que haya este tipo de lesiones, el medicamento debe ser suspendido. Si se encuentra en momentos muy tempranos, el efecto se puede quitar. Si encontramos ya la maculopatía como tal, el efecto ya no se puede quitar y puede tener una visión baja, ¿sale? Pueden utilizarse cloroquina o hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina es menos tóxica que la cloroquina. El problema es que el uso de monoterapia solo con este medicamento solo mejora un 40-60% de los pacientes. Entonces es muy baja la mejoría. No es un medicamento de primera elección ni como monoterapia. La que sigue, por favor. La sulfasalacina. La sulfasalacina es un inhibidor de la síntesis del ácido fólico, tiene propiedades antiinflamatorias e inmunosupresoras. El problema es que es muy mal tolerado por los pacientes porque se requieren dosis muy altas para su efecto, entre el gramo y los 3 gramos. Y las tabletas vienen de 500, ya se imaginarán, entre 2 tabletas hasta 6 tabletas al día. Entonces, como medicamento único, la verdad no es una muy buena idea. Pero, ¿qué creen? Puede ser utilizada durante el embarazo. Entonces, sulfasalacina y antimaláricos pueden ser utilizados de manera segura durante un embarazo.
una paciente, bueno, ¿y por qué entonces decidiría, doctora, si me dice que no es un buen medicamento, darle a estos pacientes? Porque obviamente pues, no pueden tomar los medicamentos que les voy a presentar a continuación. ¿La que sigue? Bien, el metrotexate es el tratamiento de elección. Pregunta de examen, tratamiento de elección para artritis reumatoide, metrotexate. ¿Sale? Actúa a nivel del metabolismo del ácido fólico. Va a disminuir la actividad de interleucina 1, también la síntesis de leucotrienos y disminuye los niveles de factor reumatoide. Excelente medicamento. La dosis habitual puede ir entre 7.5 hasta 25 miligramos a la semana. Este medicamento debe de ser repartido en 2 dosis semanales y no más de 3 dosis. O sea, ¿qué quiere decir? Puedo darle 5 miligramos un día o 7.5 miligramos un día y 7.5 miligramos otro día. Las tabletas vienen de 2.5 miligramos. ¿Sale? Para que ustedes se vayan haciendo una idea. Siempre, la que sigue, siempre debe de ir acompañado del uso de suplementos de ácido fólico. Como les comenté, es un medicamento que inhibe el metabolismo del ácido fólico. ¿Cuáles son las toxicidades habituales? Hematológicas, hepáticas, pulmonares, gastrointestinales, neurológicas y genitourinarias. La que sigue, por favor. Leflunomida inhibe la síntesis de pirimidinas y es un inmunomodulador, un inmunosupresor. La dosis es de 20 miligramos cada 24 horas, aunque algunos autores refieren que puede haber una dosis de carga. Los efectos adversos son diarrea, erupciones cutáneas. Este medicamento no requiere ácido fólico, pero también, al igual que el otro, está totalmente contraindicado durante el embarazo. ¿La que sigue? Y por último, vamos a tener a las terapias biológicas. Si ustedes recuerdan el esquema que les presenté, que decía, tienes a un paciente con artritis reumatoide, evalúa que tenga factores de bueno o mal pronóstico. Tiene factores de mal pronóstico, empieza terapia doble o triple, ¿sale? Que puedes empezar, metrotexate, con sulfasalacina, más AINE, más prednisona, muy buena idea. Que ya le hiciste el DAS28 y no mejoró, ¿qué le puedes dar? Tratamientos biológicos. ¿Cuáles pueden ser los tratamientos biológicos? La que sigue, por favor. Vamos a tener algunos dirigidos contra diferentes moléculas. Por ejemplo, contra anti-TNF, como lo puede ser el adalimumab, el infliximab, el etanercept, o contra interleucina 6, como tocilizumab, sarilumab. Puede ser también contra linfocitos B, como rituximab, como inhibidores de los JAK-CINIBs, como tofacitinib, baricitinib y upadacitinib, y contra la coestimulación de linfocitos T, como el abatacept, ¿sale? La verdad es que tenemos muchísimas moléculas biológicas que podemos utilizar. No se preocupen, en ningún examen nacional de residencias médicas ha venido, tranquilos. Los nombres son terribles, lo sé. Entonces, no se preocupen. Pero sí deben de saber que están dirigidos contra moléculas específicas como anti-TNF, interleucina 6, CD20 y la coestimulación de linfocitos T, así como los JAK-CINIBs, ¿sale? Mientras sepan eso, está perfecto, ¿ok? ¿Cuál es el problema de estos medicamentos biológicos? Muchos de ellos, como por ejemplo los JAK-CINIBs, pueden aumentar el riesgo cardiovascular. Tengo un paciente de 80 años al que le doy un tofacitinib, no es una muy buena idea. El rituximab puede disminuir la producción de anticuerpos, lo cual me puede dar más posibilidad de infecciones graves, así como el anti-TNF me puede dar mayor posibilidad de infecciones graves, pero como tuberculosis, ¿sale? No pulmonar, o sea, extrapulmonar. La que sigue, por favor. Bien, ahora, complicaciones que se describen en artritis reumatoide, síndrome de Felty, tiene triada, esplenomegalia, neutropenia y artritis reumatoide. Se las comento porque aquellos que vayan a hacer examen nacional, alguna vez he visto esta pregunta. La triada es esplenomegalia, neutropenia y artritis reumatoide, síndrome de Felty. ¿La que sigue? ¿De qué se mueren los pacientes con artritis reumatoide? Se mueren de riesgo cardiovascular, aumento de infartos agudos de miocardio, enfermedad cerebrovascular, ¿sale? Tienen un aumento de la mortalidad. ¿Por qué? Porque el daño endotelial que se va a presentar por la presencia de factor necrosis tumoral o interleucina es muy importante. Y más que nada que estos pacientes pues, se dieron cuenta que toman medicamentos que me pueden dar riesgo cardiovascular como AINES y esteroides, ¿ok? Y creo que la que sigue, creo que ya. Ajá. Y esa sería
Por mi parte, todo. Una disculpa. Perfecto. Si alguien tiene dudas, creo que podemos quedarnos y responder todas las dudas. Ahora sí. Por ahí, espérenme un segundito. Alguien por ahí levantó su manita. Se está cargando. No sé si soy yo o no está soportando tanta sabiduría. Esto. Valentín, dime. Sí, doctora, buenas noches. Nada más, voy a repetir la triada de Felty porque no alcancé a notarla, perdón. Esplenomegalia, neutropenia y R. Ay, no escuché la última parte, perdón. Artritis reumatoide. Ah, ok, gracias. ¿Perla? Sí, doctor, una pregunta. En el caso de que, bueno, ya se deje el tratamiento como tal en un paciente, pues obviamente va a ser por años, pero ¿en algún momento se hace una pausa o siempre va a estar No. recorrido? La pregunta, y te prometo que no es mala respuesta, sería como, ¿en qué momento le dejarías de dar tratamiento a un diabético? Pues solamente cuando pues mejore o que esté en control, por así decirlo. ¿Segura? ¿100%? ¿Eso dicen tus guías de la hada? Pues Y no, igualito, no utilizando. igualito. A ver, tú estás tomando, ¿qué quieres? Glibenclamida con metformina, ¿no? Entonces, le estás dando a un paciente glibenclamida con metformina. Ok, él tenía azúcares en 300, ahorita ya están en 250. Le pides que coma mejor, que haga ejercicio y bajan a 100. ¿Quién está bajando el azúcar? Pues realmente son los medicamentos. Lo mismo, o sea, vaya, y te repito, no es, o sea, mala respuesta, es que entendamos un poquito que estos tratamientos, es como, y he escuchado muchas veces que dicen, es que la metformina daña el riñón. No, lo que daña el riñón es la glucosa alta. Si tú tienes glucosa alta, te va a dañar el riñón. Des el medicamento que des. ¿Sí me explico? Entonces, lo único que tal vez haríamos es un paciente que pesaba 200 kilos, estoy exagerando completamente, pesaba 200 kilos, bajó, ya tiene su índice de masa corporal normal, come mucho mejor y la verdad ha estado muy bien. ¿Qué le puedes dar? Pues tal vez mantenerlo con metformina, ¿no? Por una cuestión cardiovascular, pero ¿le curaste la diabetes? La respuesta es no, lo tienes bien controlado. ¿Sí me explico? Lo tenía con glibenclamida, insulina, dapaglifosina, no sé qué quieren, los nuevos medicamentos esos inyectados, y va mejor. ¿Qué puedes hacer? Pues quitar el inyectado y después pues le quitas, no sé, tal vez la DAPA y después, ¿sí me explico? O sea, puedes modificar un poco el tratamiento, pero que tú puedas decir, es un paciente que curé, no, no hay cura, ¿sale? Entonces, no, por eso les pongo el ejemplo como un poquito de la diabetes. ¿Por qué? Pues porque si ese paciente yo no me doy cuenta que está alta el azúcar, ¿qué le va a pasar? Pues el ojo, ¿no? O sea, quedar ciego. Ujú. Ok, bueno, esa es una. Perdóname, ¿quedó respondida tu pregunta? Sí, gracias. Ok. María, Yo tengo dos preguntas, doctora. Buenas noches. a La ver, primera es en el caso de que se mande tratamiento con sulfalacina, me parece, podemos igual empezar iniciar suplementación con, ¿cómo se llama? ¿ácido fólico? No, Ácido no, fólico. no es necesario. No, Ah, no es un inhibidor tan importante. O sea, es tan seguro que lo puedes utilizar durante el embarazo, entonces sin problema. ok, perfecto. Ah, Y la otra es que había mencionado, por lo que veo, el tratamiento de la artritis reumatoide es muy dinámico y depende de ¿cómo se llama? No me acuerdo, no sé si podría repetir la tablita o el esquema que nosotros, o sea, que se podría utilizar Carmen, para ese tratamiento. Ajá, no, es puse una tablita que me da porcentajes de dolor, artralgia y todo eso. Es una tablita verde, perdón, es que no, ahora sí que se me pasó esa parte. la tablita verde.
Pero, o sea, que nosotros evaluamos por medio de DAS 28, Ajá, SDAI, esa, SDAI. eso es correcto. Esa Ajá. nosotros no lo utilizamos como médicos de primer contacto, o sí es posible, No, pero claro, claro, o ¿Sí? sea, tú lo Ok. encuentras y claro, tú métete y ponle DAS 28 y lo puedes hacer. Es más, el Ah, SEDAI ok. no requiere proteína C reactiva. Lo que hace Ok. es contar articulaciones, tú cuentas cuántas articulaciones, tú le preguntas al paciente, vamos a poner, Pamela, ¿cómo te sientes del 0 al 10? 0 es me siento 100%, 10 me siento del cocol. Ok, y yo cómo veo al paciente, ¿no? Ok. Y con eso haces un puntaje, lo anotas en tu expediente, viene tu paciente, estás en el servicio social, en cualquier lugar donde no tienes nada. Nada más lo tienes que tocar para ver cuáles están inflamadas, preguntarle cuáles le duelen, Ok. que te diga cómo se siente, que tú veas cómo se siente, sacas el puntaje y viene a los 3 meses. Ahora, ¿cómo está, señora Pamela? Está horrible, terrible, se siente, pero pésimamente mal. Tenía 1 y ahora tiene 20 de puntaje. Entonces, ¿qué le hago? Pues solo tenía metrotexate, le agrego sulfasalacina, le agrego esteroide, le agrego diclofenaco, le agrego antimalárico. Ujú, Ok, correcto. ujú. Pero con esa, ahora sí que con el CF, perdón, es que no me acuerdo del SEDAI, nombre. SEDAI se SEDAI. llama. Con el Ujú. SEDAI podemos hacer ese dinamismo, ese cambio en el Claro, tratamiento para farmacológico. eso Ok, está, claro, para eso ok. está, para que tengas algo muy objetivo de cómo siente el paciente, porque tú le preguntas a alguien, oiga, ¿cuánto duele la cabeza? Y te dice mucho. Bueno, sí, pero ¿qué es mucho? O sea, mucho es 7, mucho es 8, mucho es 9 o Ok. mucho es 10, ¿no? Entonces la forma en la que yo le puedo decir es mucho, pero puedo darle un puntaje al mucho de este paciente, ¿no? Hay gente que me dice, es que tengo muchísimo dolor, ok, y tú lo ves, camina, se ríe, se mueve, come, se fue a bailar, y tú dices, no, no le duele tanto. No con ello estoy diciendo que me mienta, pero tal vez haya otras cosas que le duelan, y no es por artritis reumatoide. Ujú. Ok, muchas gracias, doctora. Sí, Luis, Buenas noches, doctora. hola. Yo tengo una duda. Yo conocí, o más bien conozco a un paciente que fue diagnosticado hace unos, ¿qué serán? 17 años con artritis reumatoide. Fue tratado con rosiglitazona y su enfermedad cedió y no ha vuelto ¿Con qué, a perdón? estar. ¿Con qué, perdón? Rosiglitazona. No ha vuelto con No es artritis ningún. reumatoide, la Así rosiglitazona. el diagnóstico que le dieron fue artritis reumatoide. Sí, pero no es un Y estuvo, tratamiento, pero no es un ok. tratamiento. Es casi como si te dijera, es que voy a tratar una diabetes con agua de Jamaica. ¿Le Sí, yo creerías lo que es una entiendo. diabetes? Mi duda es, ¿hay alguna, entonces no hay alguna, o sea, la explicación es que no era artritis reumatoide, Sí, pues no. o sea, no hay asociación ninguna. Mm. ¿No será pioglitazona? No, estoy seguro que fue rosiglitazona porque hasta lo tengo anotado. Pioglitazona, no, la verdad es que no lo había escuchado, pero no. Ok, entonces no era artritis reumatoide. Vaya, mira, te soy honesta, no podría quitarle el diagnóstico si tuviese un reumatólogo, o sea, porque me lo estás platicando. ¿Qué edad tenía? ¿Qué factores de riesgo? ¿Sí me explico? O sea, decirte que Debo tener las anotaciones, pero bueno, no las tengo tan a la mano. sí, 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 o sea, vaya, lo que quiero que me entiendas es que no podría con esto que tú fueras a decirle a, ¿sabes qué, doctora? La doctora Pamela me dijo que no tienes artritis reumatoide. Pues porque no conozco la edad, no conozco, ¿sí me explico? O sea, eso no. Si tú me preguntas si este tratamiento que tú me platicas es para el tratamiento para artritis reumatoide, mi respuesta es no. Quién sabe, entonces No por sé eso si me creo no. explico. ¿Sí? Sí, sí, doctora. Gracias. ¿Mm? Sí. ¿Marcos? Sí, buenas noches, doctora. Hola. En el caso por ejemplo, el síntoma creo que clave de la enfermedad y que los pacientes manifiestan con frecuencia es el dolor, ¿no? Mi pregunta es, en el caso de su opinión en particular, ¿cuál sería el analgésico recomendado? Sí sé El que que sepas los... usar. El que sepas usar. No hay un analgésico recomendado, o sea, no hay un estudio, un ensayo clínico controlado que nos haya mostrado la evidencia de que hay un mejor AINE que otro. O sea, la verdad es que no hay un mejor AINE que otro. Eh, Existen más estudios, por ejemplo, con diclofenaco y celecoxib, porque diclofenaco es uno de los más viejitos, celecoxib
porque la empresa que lo hizo, que fue Pfizer, pues le dio muchísimo dinero, pero nada más, o sea, es el que mejor. Yo tengo algunos pacientes que me dicen, doctora, ya no me dé meloxicam, piroxicam, ibuprofeno, naproxeno, porque no me hace nada. Y le damos indometacina y como si nada. Y tengo pacientes que les das al revés, los más nuevos y no les funcionan, los viejitos sí. O sea, no tengo como forma de poderlo saber porque no hay ningún estudio que, vaya, ni siquiera un metaanálisis que nos diga cuál es el mejor. No hay ni un ahí. Es el que tú sepas utilizar, que tenga menos efectos adversos para el paciente. Si la verdad es que lo toma uno cada año, pues dale el más fuerte, tal vez tenga mucho dolor, ¿no? Que podría ser el diclofenaco, una buena idea. Pero si me dices que tengo un reflujo, una enfermedad, una dispepsia horripilante, pues le puedes dar etoricoxib o celecoxib o parecoxib. Va a depender de lo que tú veas, ¿no? Realmente no hay un mejor AINE que otro. Muchas gracias, doctora. Sí. ¿Manuel? Doctora, buenas noches. Doctora, buenas noches. Una pregunta rápida. Respecto al recibir a un paciente en nuestra clínica o al ser el primer contacto, iniciamos tratamiento tal como usted nos mencionó con el ejemplo que usted mencionó de la pirámide, pero ¿en qué punto es necesario o en qué punto tenemos que derivar al especialista? Ok, la guía de práctica clínica dice que cuando tengan complicaciones o no respondan al primer tratamiento. Yo, muy personalmente, ¿qué te diría? Que lo envíes. Lo envíes, así tiene el diagnóstico de artritis reumatoide, que lo envíes, que lo derives. ¿Por qué? Porque tiene que ser una valoración integral, ¿sale? Entonces, viene Pamela. Pamela acaba de ser diagnosticada con artritis reumatoide. Ya le di metrotexate, la verdad es que le está yendo muy bien. Toma de repente un diclofenaco cuando tiene mucho dolor, pero de todo lo demás, la verdad es que está bien, se va a hacer maratones, todo muy bien, se siente perfectamente bien. Ok, habría que ver si realmente no tiene algún factor de riesgo para un mal pronóstico. Si me dices que esa paciente no tiene ningún mal pronóstico y se siente muy bien, tal vez ese paciente no lo envíes. Segunda visita o tercera o cuarta visita, Pamela empieza a perder la, la adecuada respuesta, le cambias medicamento o le agregas un medicamento y no mejora, le agregas sulfa, ya tiene metrotexate, sulfa, no mejora, envíala. Entonces, solo serían aquellos que te respondan, no envías. Pamela tiene una vasculitis cutánea por artritis reumatoide, envíala. Pamela tiene una escleritis, envíala. Pamela tiene una mononeuritis, envíala. ¿Por qué? Porque se va a complicar. Gracias, doctora. Sí. ¿Marcos? Perdón, por ahí había un Manuel y un Emanuel. Y es que le cedí a Manuel, pero creo que habló Manuel. Discúlpenme. Por ahí. Pero justamente era la misma duda de cuándo se tenía que Ok, perfecto. poner. Gracias. Ok. ¿Nadie más, ninguna duda? ¿Marcos ya? Bueno, eso. Ok. Bueno, entonces, si no hay ninguna duda, les agradezco mucho su atención. Les pido una disculpa nuevamente por el retraso, no sé qué sucedió, pero bueno, está mi mail en caso de que tuvieran alguna duda. Creo que alguien por ahí va a participar o iba a preguntar algo, ¿no? Ok, bueno, en caso contrario, pues les agradezco mucho y les repito una disculpa. A usted, doctora, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Buenas noches, hasta luego. Gracias. Sí. Buenas noches, Gracias, doctora. doctora. Doctores, les estaré pasando lista, ¿vale? Aguilar Torres Juan. Alvarado Arana Brenda. Buenas noches, no sé si se escucha, pero presente. Sí, gracias. Aparicio Cerezo Guadalupe. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Arisa Reyes Frida. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Bravo Márquez Andrea.
Presente.